Muy bien, buenos días, queridos hermanos. Siempre es un privilegio el poder compartir este tiempo y sobre todo el hecho de la palabra del Señor. Entonces, sí quisiera que prestemos atención a lo que el Señor tiene para nosotros en este día, lo que Él quiera hacer. Eh, usted, bueno, voy a mostrarles ahora. Ese es el tema para hoy. ¿Le gusta hacer cosas extraordinarias o no? ¿Qué cosas extraordinarias, por ejemplo? Tal vez conocemos a personas que hacen cosas extraordinarias. Eh, si usted mira, aquí tenemos, se llama Iván Vallejo. Él es un ecuatoriano que ha subido a las 14 montañas más altas de 8,000 metros. ¿Sí? Y ha subido sin tanque de oxígeno. El otro día estaba haciendo unas flexiones de pecho que me retó Martín y avancé 3 y luego ya fue a buscar el oxígeno. Entonces no sé cómo lo hace ahí tan arriba, pero miren, hace algo extraordinario. Este hombre, no sé si lo conoce, se llama Alexander Fleming y lo que él descubrió, estoy seguro que casi todos lo hemos usado. Por ahí uno que otro nomás es alérgico, pero casi todos hemos usado penicilina. Sí, nos ha salvado de muchas, ¿verdad? Nos inyectan penicilina y estamos nuevitos. Miren, este hombre hizo algo extraordinario. Aquí hay 3, no les voy a decir los nombres porque son medios raros, pero sí les voy a decir qué hicieron. Ellos son los responsables de que usted tenga ahora acceso a internet de alta velocidad, a que usted pueda ver sus series en Netflix, perdón, las predicaciones a través de Facebook, sí, que usted pueda verlas, porque ellos empezaron con el funcionamiento de la fibra óptica, sí, entonces ahí están los responsables de eso por 1970 más o menos. Hay otro hombre que este hombre más o menos hace 2000 años dio una prédica, una enseñanza en un monte en el pueblo de Israel. Este sermón se conoce como el Sermón del Monte. Sí, y este hombre es tan extraordinario que lo que hizo fue, llegó a este mundo, murió en una cruz y después de 3 días resucitó. ¿Qué le parece la vida extraordinaria de este hombre? ¿Quién mejor que él para enseñarnos cómo podemos vivir una vida extraordinaria? Y parte de este sermón que él dio, ya lo hemos estado estudiando en las semanas anteriores, hoy vamos a continuar. Este texto está en Mateo 5, le voy a pedir por favor que me acompañe. Mateo 5, sí, ahí lo tiene en su Biblia, el versículo 43. Búsquelo por favor, ¿sí? Ya lo tenemos. Si no en el celular, no pasa nada, pero no se entretenga con cómo van las votaciones, no se preocupe ahora de eso. Busquemos Mateo 5:43 y les voy a leer. ¿Sí lo tenemos? Dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que esté en los cielos. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen eso hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Con este texto en mente quisiera pedirle que me acompañe en una oración, ¿sí? Amado Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo y queremos rogar que nos bendigas, que toques nuestro corazón, que podamos, Señor, escuchar lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Gracias, Señor, por la bendición de abrir tu palabra y por el tiempo que nos das ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver cómo podemos llegar a vivir una vida extraordinaria basándonos en lo que nos enseña Jesús en este texto. Vamos a ver 4 cosas, facilitas, las 4 empiezan con M. ¿Sí? No se estrese porque decir, son 4 puntos y ahora de a 10 minutos cada punto, no, más o menos 20 nos tomó en la mañana, pero ahí vamos avanzando. El primero es,
Modificar la enseñanza distorsionada. ¿Por qué? Si nosotros leemos el versículo 43, dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo. Sí, ¿de dónde sacaron esto? ¿Quién dijo esto? Lo dijo Dios y lo escribió Moisés. Sí, en Levítico 19:18 dice, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Ese era el mandamiento. Y acá Jesús les dice, ¿recuerdan esto, que amen a su prójimo? Dicen, sí, eso hemos escuchado. Y ahí estaba. El problema era que no tenían bien claro quién era el prójimo. Ellos pensaban que el prójimo era el amigo, sí, el pana, el yunta, saben decir, ¿no es cierto? El pana que le va a todo lado, que él era el prójimo. Sí, los demás no. Y tan complicado era que hay un maestro de la ley, y esto lo puede leer usted en Lucas, si quiere anotarlo, Lucas 10, 25 al 37, seguro sabe la parábola, pero hay un maestro de la ley que no sabía quién es el prójimo. Y se acerca a Jesús y le dice, sí, Señor, yo sé que debo amar a mi prójimo, pero tengo una preguntita. ¿Quién es mi prójimo? El asunto es que era un maestro de la ley. Y ahí es donde Jesús les explica y corrige esta información que estaba distorsionada. ¿Por qué? Porque ellos solamente amaban a sus panas, a sus amigos con los que se llevaban. Y decían, si eres mi amigo, eres mi prójimo. Si no eres mi amigo, entonces eres mi enemigo y te tengo que odiar. El texto no dice que odien al enemigo, dice ama a tu prójimo. Pero Jesús les dice, ustedes han escuchado que se les dice que odien al enemigo. ¿De dónde salió esto? Esto no era una enseñanza bíblica. Con el tiempo la tradición y la mala enseñanza se fue distorsionando. Y ese era un problema grave en los tiempos de Jesús, que la gente no conocía correctamente la enseñanza bíblica. Aún este maestro de la ley tenía dudas. Por eso pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y a través de la parábola, conocida como la parábola del buen samaritano, que usted seguro la ha escuchado, Jesús les enseña quién es el prójimo. Le dice, tu prójimo no es solo tu conocido, todos son tu prójimo. Sí, todos son tu prójimo. Ahí tienes que amarlos a todos. Ese es tu prójimo. Entonces, Jesús está corrigiendo, sí, modificando las enseñanzas distorsionadas. Ahora, eso pasaba en los tiempos de Jesús. ¿Usted cree que ahora hay enseñanzas distorsionadas? Yo no sé si usted ha escuchado una enseñanza que tiene que ver con esta imagen. Si tú le das 10 al Señor, el Señor te va a devolver 100. Y si no oras con fe, no te va a dar nada. Y si Dios no te da es porque estás en pecado. ¿Y dónde están las ofrendas de 100? ¿Dónde están las de 1000? Hombres de poca fe. ¿Les suena eso? ¿Seguro de aquí? No, pero sí habrán escuchado. Esa es una enseñanza distorsionada. Entonces, si yo quiero vivir de manera extraordinaria conforme a la Escritura, lo primero que tengo que hacer es capacitarme para corregir esa enseñanza distorsionada. No dejarme llevar de lo que cualquier persona diga. Hay otros que ofrecen sanidad y salud. Gran campaña de sanidad. Venga sin un brazo y regrese con 3. Que si no puede caminar, luego va a caminar, va a salir corriendo. ¿Ha escuchado eso? Tal vez no tan exagerado, pero le ofrecen. ¿Cómo lo hace? Yo me he preguntado, yo quisiera conocer a alguien que tenga ese mal interpretado don de sanidad y le pediría que por favor me acompañe solo una mañanita al hospital, nada más. ¿Se imagina a alguien con ese don y pasar por las camas sano, 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 sano? Sería bonito, ¿sí o no? Pero eso, Dios no nos ofrece eso. ¿Dios puede sanarnos? Sí, eso sí. ¿Dios puede hacer milagros? Seguro, y creo que todos hemos visto de cerca uno de los milagros así del Señor. Eso sí, Dios puede proveernos, claro. Pero no es la razón por la que tenemos que llegar al Señor. Entonces, estas enseñanzas distorsionadas, Jesús las estaba corrigiendo. Y eso es lo que tenemos nosotros también que hacer. Si hay algo que usted lo tiene distorsionado, vaya ¿a dónde? Vaya a la palabra y busque. Si usted se fija, acá siempre ponemos los textos bíblicos
¿Y por qué? Porque de acá sale nuestra enseñanza. No es algo que nosotros nos imaginamos. Revisamos la palabra. Entonces, yo le animo a que usted tome nota de las citas, vaya a su casa y diga, ¿será cierto que lo que dijo el hermano está en la Biblia? Lea, estudie, capacítese para que esa enseñanza distorsionada no le afecte, no le haga daño. Una de las cosas que me encanta a mí como iglesia acá y como misión es que hay muchas herramientas de capacitación. Suena duro lo que le voy a decir, pero si aquí hay alguien que no se capacita, es porque no quiere, no porque no hay herramientas. Sí, si usted quiere empezar en lo básico, ahí está el obrero fiel, son 6 niveles. Sí, inscríbase, averigüe, vaya a los cursos. Acabó el obrero fiel, hay el FLET. 24 libros, no sé, ahí ya se nos acaba la vida, creo. Sí, son muchos libros, capacitación, prepárese, estudie la palabra de Dios. Es muy importante, porque así usted no se va a dejar engañar. Porque así usted, cuando le enseñen algo distorsionado, va a decir, ratito, eso nos dice la palabra. Entonces, la primera cosa que hizo Jesús fue modificar la enseñanza distorsionada. Ahora, ¿qué más pasaba con esta enseñanza distorsionada? Versículo 44 dice, yo les digo, es decir, Jesús dice, bueno, les enseñaron esto, pero no, lo correcto es lo que dice el texto. Yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Y acá yo subrayé 2 palabras. Si a usted le gusta subrayar su Biblia, subraye. Bueno, primero lo explico, luego subraya. Amen y oren. Subraye si va a aplicar lo que ahora le voy a decir. Son 2 acciones. No es cuestión de teórico. Amar es una acción, es una decisión. Y orar también es una decisión. ¿Por quién? Dice, por quienes los persiguen. En la versión Reina Valera, en el libro de Lucas, que es la misma historia contada, pero desde la perspectiva de Lucas, dice, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Ahora sí, consciente de lo que va a hacer, subraye. ¿Va a orar por quienes le calumnian? ¿Han hablado mal de usted alguna vez? Dentro de la iglesia seguro que no, porque somos creyentes, maduros, no, nunca pasaría eso. Pero tal vez hay personas que no son creyentes que han hablado tal vez mal de usted. ¿Y qué dice el Señor que hagamos? Que oremos por ellos. ¿Y cómo nos da ganas de orar? Señor, que le caiga un rayo. No, ¿no es cierto? Es que habló mal de mí. Es que me dijo mal esto. No. De hecho, el texto de Levítico que leímos al principio dice, no seas vengativo ni guardes rencor. Eso es cosa seria. Venganza. ¿Somos vengativos? Ah, no, pues si me cruza el carro, espere que cambie el semáforo y va a ver. Con cuidado digo eso, a veces me gana la carne. Pero es así. ¿Somos o no vengativos? Y queremos enseguida, si él me pegó, yo le pego más duro. ¿Han peleado con sus hermanos? No les creo si me dicen que no. Tal vez de niñitos, ya grandes ya no mucho, pero somos así. Ahora, ¿qué tal cuando han hablado mal de nosotros? ¿Tiene usted ganas de orar por quien ha hablado mal de usted? Y la versión Reina Valera me gusta mucho por la parte, dice bendecid. ¿Qué quiere decir bendecid? Hablen bien de esa persona. A quien te maldiga. Si nos damos cuenta de lo que esto implica, entonces esta enseñanza está corrigiendo Jesús. Dice, si te hacen daño, ora por ellos, ámales, bendíceles. Pero Señor, si me están hablando mal de mí, no sé, ahí está, bien claro. Por eso es amar y orar. Esto es algo totalmente práctico. Dios nos manda a orar, aún por las personas que han hablado mal de nosotros. Ahora, ojo, no estoy diciendo que sea fácil. Sí, es un proceso que lo vamos a ir viendo también, el proceso de amar a los enemigos. Pero ¿se puede hacer o no se puede hacer? ¿Sabe qué sí se puede hacer? Y esa es la segunda M. Mirar el ejemplo del Padre. Y esto está en el versículo 45b, la parte B dice, el que hace, o sea Dios, el que hace que salga el sol sobre malos y buenos, que llueva sobre justos
e injustos. Ahora en la mañana yo venía al culto, al primer culto, y estaba lloviendo, hacía bastante frío en realidad. No se me paré aquí, sería de los nervios, me dio calor, pero en principio hacía frío. Y pensaba en este texto. No cae la lluvia sobre los terrenos de los creyentes solamente, ¿o sí? ¿O no dice Dios, bueno, Juanito hoy se ha portado bien, va a salir el sol sobre él? Entonces sale Juanito con su luz del sol. El Pepito que se portó mal no tiene luz del sol, a oscuras. El borrachito que ayer rompió, infringió la ley seca y todo, no, sobre ellos no va a salir el sol. ¿Hace eso Dios? No, Él pone toda la creación a nuestra disposición. Toda la creación nos la ha dado para que la administremos. ¿Sí? Él no está haciendo diferencia en estas cosas. Ese es el ejemplo que Dios mismo nos da. Nosotros, como les corrige el Señor, queremos hacer bien a los que nos hacen el bien, pero a los que nos hacen el mal, ahí, el hachazo, ¿no es cierto? Más mal, más venganza. Y Dios dice, no, así no. Y nos da ejemplo. Jesucristo murió en la cruz por mí, por ustedes, por los pecadores. Sí, Él no dijo, a este Cristian está mucho pecado, no le alcanza. No, no hizo eso. Nos dio este ejemplo. Sí, entonces, si Dios, el Padre, envió a Jesucristo a morir en una cruz por nosotros, nos está mostrando claramente el amor a los enemigos, el amor a quienes pecan, el amor a quienes no se comportan conforme a la palabra de Dios, que los primeros somos nosotros. Entonces, nos manda a modificar la enseñanza distorsionada, ¿sí? Ese era el primer punto. Y el segundo nos manda a mirar el ejemplo del Padre. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Se duermen o no? Más o menos, no. Ya solo faltan dos. Estos eran los cortos. Vamos con el tercero. Entonces, si yo quiero vivir una vida extraordinaria, tengo que modificar lo que he aprendido mal, tengo que mirar el ejemplo del Padre. Y cuando esto pasa, tengo que hacer cosas que marquen la diferencia. ¿Sí? El versículo 46 y 47 dice, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿de qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen eso hasta los gentiles? Aquí Jesús menciona dos grupos en especial, los recaudadores de impuestos y los gentiles. Les voy a explicar un poquito esto para que entendamos bien lo que estaba pasando. Ahí estaba el texto, sí, ya se los leí. Entonces, este es un recaudador de impuestos. ¿Quiénes eran los recaudadores de impuestos? Movámonos un poquito de viaje en el tiempo a los tiempos de Jesús. Los judíos habían sido conquistados por Roma. Sí, los romanos llegaron y dijeron, muy bien, les vamos a permitir que tengan su templo, no pasa nada. Les vamos a permitir que tengan sus sacerdotes, su sistema religioso, que estudien la ley, no pasa nada. Les vamos a dejar así. Lo único que tienen que hacer es pagarnos impuestos. ¿Sí? Lo único que tienen que hacer es pagar impuestos y el impuesto llega a la ciudad capital que era Roma. Por eso los romanos se preocuparon de que haya vías que lleguen a Roma. Y de ahí viene la frase de todos los caminos conducen a Roma. Y era por eso, para que todo pueblito tenga una vía para llegar a Roma llevando los impuestos. Entonces llegan, el emperador da la orden a los judíos, hay que cobrarles impuestos. Y dicen, ¿y ahora quién nos da cobrando? Así, voluntarios, y unos judíos dicen, yo. Estos eran los recaudadores de impuestos, pero eran personas del mismo pueblo, ¿sí? Y como se pusieron al servicio de los romanos, eran considerados como traidores. ¿Y qué es lo que hacían? Es otro nombre, los recaudadores de impuestos o publicanos, también les decían así. ¿Qué es lo que pasaba? Cobraban el impuesto y era uno para Roma, uno para mí. Venía el otro, dos para Roma, dos para mí. Entonces ellos robaban a Roma el impuesto y robaban a sus compatriotas. Sí, estaban perjudicando a sus compatriotas. Por eso, entre ellos, era un insulto que le digan que es un cobrador de impuestos. Sí, ¿por qué? Porque eran personas consideradas como traidores. ¿Sí me entendieron la idea de lo que es un cobrador de impuestos? Y Jesús dice
que si nosotros amamos solo a nuestros panas, solo a quienes nos aman, estamos actuando como cobradores de impuestos, solo por conveniencia. Y de hecho Jesús estuvo algún tiempo con los cobradores de impuestos. De hecho fue a cenar a la casa de uno de ellos, un pequeñito. El nombre, ¿cómo es? Saqueo. No sé qué tenía que ver el nombre con su trabajo, pero ahí estaba Saqueo. Sí, saqueaba. Sí, entonces, pero Jesús fue a su casa a comer. También hay otro, el mismo que escribió lo que estamos leyendo ahora. Mateo también era un cobrador de impuestos, pero que conocieron a Cristo y transformaron su vida. Entonces, esto con los cobradores de impuestos. Otro grupo que se menciona son los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran, a ver, el primer culto mis alumnos de Fletzi dijeron, espero que ahora sí, los gentiles eran los que no eran judíos, los que eran de otro país, de otra nacionalidad, sí, los que no eran del pueblo judío. Ahora, en nuestro tiempo, ¿quiénes serían los gentiles? Tomando en cuenta que como iglesia somos del pueblo de Dios, ¿qué sería un gentil? Aquel que no es creyente, ¿es cierto? Un no creyente. Entonces Jesús dice, si tú solamente saludas a los que te saludan, estás actuando como alguien que no es creyente, que es del mundo, que es impío, que es del mundo, sí, que no es creyente. ¿Estamos claros? Entonces, lo que Jesús les dice es súper duro. Dice, su comportamiento es como el de alguien que no conoce de Dios. ¿Eso es muy fuerte o no? Claro. Entonces nos llama a qué? A hacer esto. Dice, si ustedes actúan así, y aquí hay un texto que bueno, ya los vamos a ver. Hay un texto antes, la versión Dios habla hoy, que lo tengo ahí. Dice, si saludas solamente a sus hermanos, ¿qué haces de extraordinario? Esta versión es la versión Dios habla hoy. ¿Dónde está la novedad? Sí, si tú dices que eres creyente y solo te comportas bien con tus amiguitos y no muestras el amor de Cristo a todos, ¿dónde está la novedad? No estás haciendo nada de extraordinario. Y estamos hablando de vivir de manera extraordinaria, conforme a lo que Jesús nos manda. Y de ahí viene el hecho de, ¿te identificas como creyente? Y por eso ponía esta imagen. Cuando nosotros nos identificamos con algo, ahí están comprando la camiseta de la selección. Cuando juega la selección, la mitad del Ecuador se pone la camiseta. Cuando pierde, se saca hasta el siguiente partido. Sí, pero nos identificamos. Tengo un amigo que viene a la iglesia que le encanta el ídolo del astillero y tiene la gorra, el bolso, las medias, los zapatos y todo de su club. ¿Por qué? Porque se identifica con algo. Sí, no, ya saben quién es, ¿no? Entonces, las banderas ahora, sí, la campaña política en el carro, en las camisetas y todo, y se identifican con algo. No está mal, sí. El asunto es cuando vamos al extremo de, y ahora, ¿cómo nos identificamos como creyentes? Sí, alguien se da cuenta que soy hincha del Emelec porque me pongo la camiseta azul, ¿no es cierto? Y ya, pero ¿cómo se da cuenta alguien que soy creyente? ¿Cómo se da cuenta alguien que sí estoy actuando como un cristiano? Cuando yo era más jovencito, había reunión de jóvenes también, ya había, ¿sí? En blanco y negro, pero sí había. Y la iglesia a la que yo iba estaba como a 6, 8 cuadras de mi casa. Y yo llevaba la Biblia, ¿sí? Una Biblia grande, sí, tal vez de este tamaño. Y en la portada, no había el estuche todavía, decía Santa Biblia. Y iba feliz caminando a la iglesia. Pero mi familia y mis amigos se burlaban. ¿A dónde te vas? A la iglesia. Uy, tan lejos. Sí, a la iglesia. ¿Y qué vas a hacer? A estudiar la Biblia. Qué aburrido, pierdes el tiempo. Y la verdad, me daba un poco de vergüenza porque me sentía mal como se burlaba. Entonces dije, ¿y ahora qué hago? Y encontré un estuche para la Biblia. Entonces dije, claro, le pongo el estuche y ya no se lee Santa Biblia y me voy. Igual me descubrieron y se me seguían burlando. Entonces luego dije, ¿qué hago? Me compré una mochila, ahí era más fácil. Si metía en la mochila, cargaba la mochila y me iba a la iglesia. Todo esto le conté a mi líder de jóvenes y me dice, ¿tú eres un agente secreto? Le digo, ¿por qué? ¿Qué hace un agente secreto? Está camuflado, no quiere que le descubran
y tú estás actuando así. ¿No quieres que sepan que eres cristiano? Digo, no, yo sí quiero, pero se me burlan. Dice, ¿y? No tienes que actuar como agente secreto. A veces somos agentes secretos en el trabajo. Somos cristianos, pero no sabe nadie. Que el jefe no sepa, que el vecino no sepa, que el novio no sepa, que la novia no sepa. Y ya cuando se va a casar, dice, ¿serías cristiano? A veces actuamos así. Eso pasa en otras iglesias. Nuestros jóvenes no son así por si acaso. Solo doy ejemplos para que entendamos de manera práctica. Pero a veces actuamos así. Entonces, ¿yo qué hice? Dije, no, pues voy a ir lo contrario. Me compré una camiseta que dice soy cristiano. De hecho, esa es una foto mía. ¿Sí? Entonces, sí está. Entonces, me ponía, ¿sí? Y me compré un montón. Solo Cristo salva, únete al debate. Tenía un montón de frases. Me gustaba. Y el pastor un día me dice, ¿estás viviendo de manera coherente a lo que dice tu camiseta? Y yo, sí, que decía esta. Digo, sí, ¿dónde me vio? Le decía que ya me descubrió. Y a veces somos así. Vivimos una vida cristiana de palabras, cuando lo que tenemos que hacer es ayudar al prójimo. ¿Estamos ayudando al prójimo de una manera real? Tal vez eso. Lo otro, estamos orando por quienes nos hacen daño. Hemos orado por quienes nos calumnian. Y seguro que usted ahora está pensando en alguien que le hizo daño. Y no está mal, pero ahora piense si es capaz ahora de orar por aquella persona. Tal vez no. Y en principio no está mal, todavía no puede. Porque quiere decir que nos falta, que estamos en el proceso. Pero Cristo nos dice que no tiene sentido si solo amamos a quienes nos aman. Que así no funciona. Que no hay nada de extraordinario ahí. Otra vez, ¿se imaginan a Jesús solo amando a quienes lo amaban? De hecho, Él fue a quienes le hacían daño. Ahora Eli nos leía cómo reaccionó esta mujer. Mientras los otros pensaban, si este fuera profeta y supiera, no haría nada. Y yo le animo a que vaya a leer. Jesús le dice lo que él mismo está pensando. Es como, Jesús es genial, es increíble. Sí, él está pensando cómo este que dice que es profeta y no le dice nada a esta mujer. Y Jesús le dice, sí, yo sé lo que tú estás pensando. ¿Se imaginan eso? Que nos lean el pensamiento. Ay. Entonces actuamos de esa manera, juzgamos. ¿Cómo estoy juzgando cuando alguien llega a los pies de Cristo? Uy, ¿quién ha sabido venir a esta iglesia? Avisaránme quién va a predicar para según eso no ir. Aquí no ha pasado, pero sí me han contado en otros lados. Entonces, imagínense, Dios nos llama a vivir de manera extraordinaria. Eso es, modificar lo que hemos aprendido mal, sí, mirar el ejemplo que nos ha dado el Padre, nos ha dado el Hijo, sí, y marcar la diferencia. ¿Estoy marcando la diferencia o no? ¿Se nota o no? Siempre digo, ¿por qué en los trabajos de instituciones públicas, privadas, por qué tienen un relojito para marcar la hora? ¿Será que los que trabajan ahí no saben a qué hora tienen que llegar? ¿O sí saben? ¿Por qué? ¿Por qué está ahí? ¿Debería estar ahí? ¿Debería? Pastor está de poner aquí un timbrador. A ver, porque nosotros sabemos a qué hora tenemos que llegar. Y si yo soy creyente, con mayor razón. Pero tienen que controlarnos, tienen que vigilarnos. Sí, dame timbrando. ¿Cómo te doy timbrando? Préstame tu dedo. ¿Es cierto? Pero se dan cuenta, es que somos seres humanos pecadores y tendemos a hacer lo malo. Sí, y si alguien me hace daño, queremos que Dios le haga cualquier cosa, pero difícilmente oramos porque le vaya bien. A veces que el Señor, y en oración, no, Señor, que le caiga un rayo, desciende fuego. No, así no es. Tiene que orar para que le bendiga, para que su corazón cambie, para que mire a Cristo. ¿Difícil? Sí. Sí, es complicado, porque cuando alguien nos calumnia o cuando hay enemistad, nos causa dolor. Y para poder orar
por esta persona, tiene que estar sano. No puede orar por alguien si no ha sanado, si no ha perdonado, si ya no guarda rencor. Y ahí está marcando la diferencia. ¿En su trabajo le ven a usted como alguien distinto o no? En sus estudios, que hay jovencitos que estudian, ¿le ven como alguien distinto o copia igual que los demás? Claro, en la casa. Están viendo que desde que mi esposo está ahí yendo a la iglesia y está estudiando la palabra, le veo como que ya ahora lava los platos de buena gana. Esa es la diferencia. Pide perdón. Sí, porque bueno, hubo una discusión y claro, no es mi enemigo, pero le veo que ya me pide perdón. Está actuando de manera extraordinaria. Es que esa tiene que ser nuestra vida. Que cuando me hacen el mal, yo haga el bien. ¿Que es complicado? Sí. Y de aquí viene el último punto, es marchar hacia la meta. ¿Cuál es nuestra meta? El versículo 48 dice, por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¿Sí? Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Esa es la meta y esta imagen a mí me encanta. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, estamos como el bebé gateando. ¿Sí? Ahora, ¿en qué etapa de su vida espiritual está? ¿Qué tan cerca de la imagen de Cristo está? En la vida cristiana no se madura ni se crece con los años. El hecho de que usted asista a la iglesia por 20 años no quiere decir que ya sea maduro. Y el hecho de que esté un año tampoco quiere decir que sea inmaduro. No. Entonces, ¿cómo evaluamos? Mire su vida 5 años atrás. No sé cuántos años conocí a Cristo. 10 años atrás. Y me acordaba de una canción. 10 años atrás, 20 años atrás, antes de conocer a Cristo, vagaba por el mundo sin fe, sin esperanza, dice una canción. Es un poquito antigua. Sí, los de la vieja guardia tal vez, los que cantamos las canciones ahora contentos, sabemos la otra, ¿no? Vagaba por el mundo sin fe, sin esperanza, dice, no sabiendo que había un Salvador. Y así llegué y nací de nuevo, el bebé, primerito, y empezamos a gatear. Pero ¿saben qué es lo triste? Que nos quedamos gateando muchas veces. Porque no logramos amar al enemigo, no logramos orar por aquel que nos ha hecho daño y no crecemos. Eso nos frena. Cuando usted tiene un bebé, ¿qué hace? El alimento, ¿sí? No le da KFC a un niño de 6 meses, ¿o sí? No, no le da Coca-Cola. Bueno, algunos, pero ya despuesito. ¿Sí? No le da cosas nutritivas, le da fruta, le alimenta. ¿Para qué? Para que crezca sano y le da la fórmula y todo y para que siga creciendo. Y usted le va midiendo y va a la talla y va avanzando. Y si no crece, va al médico y dice, ¿qué le pasa a mi hijo? Está enfermito, ¿qué le pasa? Sí, porque quiere que crezca. ¿Cómo estamos en la vida espiritual? ¿Estamos comiendo solo KFC a los 6 meses? ¿O estamos alimentándonos bien? ¿Cómo? Vuelvo. Nuestra iglesia tiene mucha capacitación, muchas opciones para que usted crezca. ¿Sí? Y empiece por mirar en qué etapa está. Y si es que está como bebé, bueno, de ahí empezamos. Si ya está como el niño con la pelotita, bien, ya ha crecido, pero nos falta. ¿Cuál es la meta? Llegar a ser como Cristo. No como su líder, no como el hermanito que le invitó a la iglesia, no como el pastor, no como el que predica, no. Su meta tiene que ser llegar a ser como Cristo. Él es el ejemplo, Él es la talla, Él es la medida. ¿Sí? Y en nuestra vida cristiana hay un proceso que se llama santificación, que es cómo voy creciendo y cuánto me voy pareciendo a Cristo cada día más, cuánto mi carácter se parece al de Cristo. Y eso usted puede evaluar en su propia vida. ¿Sí? Si antes me enojaba por cualquier cosita y ahora me sigo enojando igual o me enojo más, algo pasa. Pero si veo, no, pues antes sí, todo le reclamaba a mi esposa, cualquier cosa, ahora no. Ahora hacemos juntos, ahora conversamos más, ahora pido perdón. Muy bien, está creciendo. Sí, ahora leo la Biblia, tenemos un grupo de WhatsApp con la lectura bíblica. ¿Sí?
Dice, no, casi nunca leo. Ahora sí leí. Depende del día leo, pero voy creciendo. Entonces, mire usted hacia adentro, mire su vida. ¿Está creciendo o no está creciendo? Sí, ¿por qué? Porque la meta es, conságrense a mí, dice el Señor, no, conságrense a mí y sean santos, porque yo soy el Señor su Dios. Si seguimos a un Dios santo, nuestra meta tiene que ser llegar a ser como Él. Ese es el desafío. Cuando estamos creciendo, entonces puedo orar por mis enemigos. Puedo pedir que le bendiga a aquella persona que me ha hecho mal. ¿Y sabe cuál es una ventaja de que usted logre orar por quien le ha hecho daño? Es que usted puede asegurarse de que ha perdonado, de que no hay rencor, de que no busca venganza. Sí, no es fácil, es complicado orar por alguien que le ha hecho daño. Es que habló mal de mí, Señor, ¿cómo esta persona me hizo tanto daño y tú quieres que ore? Si usted logra orar por esa persona, es porque ya está sano, es porque ya Dios ha trabajado. Si todavía no lo logra, bueno, hay un proceso, hay que seguir y tal vez hay que sanar. Aquí hay consejería, ¿sí? Saque una cita y diga, a ver, es que estoy en esto, le veo a esta persona y todavía me da ganas de orar para que le caiga un rayo, no para que Dios le bendiga. Y pienso que en algún punto no está mal, porque es un proceso. Cuando alguien nos lastima, yo no sé si usted se ha fracturado una pierna, un brazo o algo, no es que el otro día ya está corriendo. Sí, primero se queda quieto, le inmovilizan, ¿sí o no? Le inmovilizan, le ponen un yeso, bueno, ahora les ponen tornillos, tuercas, tacos, todo les ponen, ¿cierto? Pero tiene que estar quieto. Y así es cuando alguien nos lastima. Es quedarse quieto, depender del Señor. Y luego hay una rehabilitación. Sí, a mi mamá hace algunos años se había caído y se rompió algo en el tobillo y le pusieron ahí tornillos y todo eso. Y ella hacía sus ejercicios todos los días. Y me escribía, ya estoy haciendo, me mandaron que en la pelotita ponga el pie y que haga esto. Y que me amarre con una bufanda y que me ale el pie. Y estaba. Y todos los días. Yo decía, Dios mío, ¿cuándo va a caminar bien? Y ahora me llama, me fui de paseo, te mando fotos. Y bueno, mamita, ya he estado. Se recuperó. Así es nuestra vida. Cuando alguien nos lastima, tenemos que entrar en el proceso de recuperación. Y no está mal. Y en algún punto vamos a sanar. Y cuando usted pueda orar por aquella persona que le hizo daño, es porque está sano. Gracias a Dios. Sí, entonces, ¿qué nos deja la enseñanza de hoy para concluir? Primero, modificar las enseñanzas distorsionadas. Sí, corrija. Si es que hay algo que corregir, yendo a la palabra. Luego, mirar el ejemplo del Padre. Sí, sale el sol sobre justos e injustos, dice. Sí, para todos. Marcar la diferencia. Que ese sea mi desafío. Que mi vida sea distinta a la de los no creyentes. Sí, y sigo marchando hacia la meta. La meta es el carácter de Cristo. Sí, solamente ahí, en este proceso, vamos a crecer y lograr amar al enemigo, aún a aquellos que han hablado mal de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos perdonado, porque no guardamos rencor, porque el Señor obra en nuestra vida. Mire en qué etapa está, mire qué más necesita, en qué tiene que trabajar. El Señor le puede ayudar, el Señor puede hacer. Sí, muchos de los que estamos aquí, Dios nos ha sanado y nos ha permitido recuperarnos. Y Él lo puede hacer con todos.